Para entender la tendencia en la evolución de los casos, los hemos agrupado en promedios de 30 días móviles y de ese modo eliminar los ruidos producto de las cantidades muestreadas cada día. Así podemos observar las tendencias e identificar los periodos de crecimiento. Esto en matemáticas se conoce como el criterio de la primera derivada. Observamos que la tendencia en cantidad de casos es creciente desde el 13 de julio y a la fecha los niveles son similares al observados a principios de junio. Respecto a las variaciones diarias de contagiados, revisando la curva con el criterio de la segunda derivada, habíamos tenido un máximo el día 31 de mayo, donde habría comenzado progresivamente a decrecer la cantidad de nuevos casos. Luego una secuencia cada vez menor, observándose el mínimo el 30 de junio, el cual coincide con el fin de la cuarentena. Posteriormente la secuencia ha sido creciente. La consecuencia de estas variaciones es que hemos comenzado agosto con un récord de casos activos, los mismos que se vienen incrementando día a día. Gracias Manuel por la información que siempre nos brindas y por tu análisis. A continuación, voy a pasar a brindar la información de la pandemia en el mundo, luego en el Perú y finalmente en Cajamarca. En el mundo se han registrado más de 18.2 millones de contagiados y esta pandemia se ha llevado la vida de más de 693.000 personas. Estados Unidos y Brasil son los países más golpeados por esta pandemia, tanto en contagiados como en fallecidos. En séptimo lugar está Perú en contagiados, superando a los 433.000, y noveno en fallecidos, aproximadamente 20.000 en cuentas oficiales. En el mundo existen 2.340 contagios por millón de habitantes en promedio. Si tomamos a los países con más contagiados, Chile tendría el indicador más elevado, con 19.300. Luego le sigue Estados Unidos y en tercer lugar el Perú, superando los 13.500. Los fallecidos por millón de habitantes en el mundo es 89. Igualmente, si tomamos los países con más fallecidos en el mundo, Bélgica ocuparía el primer puesto en este indicador, 859. Luego le seguiría el Reino Unido y en tercero está Perú, 619. La tasa de letalidad es de 3.8%. El Reino Unido tiene este indicador más elevado. Luego le sigue Italia. Y en el puesto 11, Perú con 4.57%, considerando a los países con más fallecidos. De un día para otro, se han realizado poco menos de 14.000 pruebas entre moleculares y serológicas que no sabemos cuántas han sido y no podemos estimar su positividad. Ello ha conllevado, estas casi 14.000 pruebas, que el Perú incremente el número de contagiados en 4.250 y el número de fallecidos en 197. En total se han realizado más de 2.4 millones de pruebas entre moleculares y serológicas que últimamente no nos están dando la información de cuántas han sido, pero tenemos y estimamos que históricamente las pruebas serológicas han dado positivos el 15% y las moleculares 30%. Esto ha originado que el Perú registre en todo lo que va de la pandemia 433.100 contagiados y 19.811 fallecidos. Ahora voy a plantear una hipótesis diferente a las de días anteriores. Voy a plantear qué hubiese pasado si el Perú hubiera realizado 30.000 pruebas diarias del test principal, que es el molecular, y 5.000 pruebas diarias adicionales del test que es complementario, que son las serológicas. Perú hubiese registrado más de 1.4 millones de contagiados, es decir, la cifra oficial por 3.4, y tendríamos más de 51.000 fallecidos, es decir, multiplicar los fallecidos actuales por 2.6. Regresando a la data oficial, pues aquí vemos la estrategia del gobierno para disminuir los casos. Hacer menos pruebas. En el gráfico de la izquierda vemos cómo han caído la realización del testeo en el país, y si lo comparamos con el lado derecho, los casos también han disminuido. Y con respecto a Cajamarca, región que ha sido duramente golpeada en las últimas semanas,
Hasta el 3 de agosto se han realizado más de 51.000 pruebas, se han registrado más de 15.000 contagiados, más de 6.000 recuperados y lamentablemente 435 fallecidos. Y de un día para otro se han realizado 797 nuevas pruebas, se han registrado 309 contagiados, 106 recuperados y la pérdida de 2 vidas humanas. Este gráfico muestra la brecha que hay entre contagiados y recuperados, que vienen a ser las personas activas con el virus. De la semana del 13 al 19 de julio, la brecha fue de 1.335. Para la semana del 20 al 26 de julio, 1.593. Y para esta semana que acaba de cerrar, del 27 de julio al 2 de agosto, 2.057 casos activos. Y esto muestra los fallecidos por semanas. Vemos que casi se ha duplicado en esta última semana el número de fallecidos con respecto a la semana anterior. Este gráfico muestra un poco la seriedad con la que se trabajan los datos y particularmente en Cajamarca. Matemáticamente la positividad de pruebas tiene un tope máximo del 100%, pero el 2 de agosto se hizo lo imposible. Cajamarca muestra una positividad en las pruebas del 163%. ¿Y por qué se dio esto? Porque si comparamos los comunicados de la direza de Cajamarca entre el 1 de agosto y el 2 de agosto, vamos a notar un incremento de 312 pruebas, un incremento de 509 contagiados y una reducción de 197 negativos. O sea, un número negativo no puede darse aquí. Allí está el error. Seguramente las autoridades correspondientes podrán explicarlo. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas y que te suscribas al canal. Hasta luego.